Bueno, buenos días a todas, a todos. Buenos días a esta sesión del Seminario de Ciencias Políticas y Movimientos Sociales en la Interculturalidad del Frente Popular Francisco Villa y el Centro de Investigaciones y Estudios Transmodernos. Para cualquiera que esté en la sesión ahorita o que la vea grabada, recuerden que los días lunes los dedicamos a la discusión. Entonces voy a hacer una breve presentación y la palabra los lunes es de toda la comunidad que está conectada y básicamente es el intercambio entre quienes estemos conectados, ¿no? Entonces, recapitulando un poco, la sesión pertenece al módulo de Derecho y Constitución. Vimos una primera sesión sobre el marco general de las constituciones y el problema de la necesidad de vincular la reflexión jurídica a la reflexión sobre los estados-naciones, no solo el Estado Nacional, e incorporar a los grupos originarios en el proceso tanto de defensa como de construcción de los pactos constitucionales. Después vimos cómo se fue constituyendo en particular la Constitución de 1917 en México y todos los planes y proyectos que fueron surgiendo en la revuelta armada que dieron lugar finalmente a la Constitución y diversas discusiones en torno a ello y las distintas perspectivas de sectores y clases que estuvieron involucrados, ¿no? Y bueno, en el chat está el plan del pueblo Xuararutam, está la Constitución ecuatoriana, ha habido discusiones diversas sobre el proceso de la constituyente chilena y está también un texto que se llama El derecho que nace del pueblo, ¿no? Entonces yo quisiera dar un breve contexto para ya dejarles la palabra y me van a disculpar si en el camino se me llega a perder la señal. Que si revisaron, y la idea es que todas y todos revisen ese texto del derecho que nace del pueblo y la Constitución ecuatoriana, en ese texto del derecho que nace del pueblo se comenta que en realidad tenemos distintas dimensiones del derecho, no solamente como la norma jurídica del derecho positivo, sino aspectos que tienen que ver con dimensiones subjetivas, con aspectos culturales y conciencia del derecho, y que bueno, la vocación de los movimientos sociales, que es el interés de estas ciencias políticas que estamos estudiando, es cómo vinculamos la lucha social a la lucha legal, ¿no? Y en ese texto, si lo leyeron, ¿no? O lo leen si no lo han leído, se plantea que necesitamos un movimiento doble, no solo en el sentido que decía el doctor Orlando Aragón, de tener la capacidad de tener una ecología jurídica que haga uso de la Constitución, de otros aspectos del derecho, de la jurisprudencia, de los pactos internacionales, ¿no? Y poder moverse en ese ambiente, si no nos dice ese texto del derecho que nace del pueblo, que también es, por un lado, conocer la Constitución, conocer el derecho positivo, y por otro, ir construyendo un derecho del futuro de las nuevas generaciones a partir de los propios movimientos sociales, ¿no? De hecho, el primer ensayo es sobre San José Bocay, es sobre una comunidad rural donde se plantea, bueno, ocupamos la tierra, ¿no? Y empezamos a cultivarla por lo que en México es esta cuestión de el derecho a la tierra, porque la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Pero finalmente, si no se cuida el derecho vigente, y en ese caso, por ejemplo, lo que es el derecho de la propiedad, entonces esa población fue reclamada, ¿no? Por propietarios legales, ¿no? Y no podemos simplemente hacer uso de la fuerza de la comunidad, sino tenemos que también tener las herramientas legales, ¿no? Legal es esa combinación entre la legalidad de la injusticia, que es el derecho burgués, ¿no? Y por otro lado, la justicia de la comunidad, de los pueblos, que está en la ilegalidad, ¿no? Entonces, cómo combinar
esas dos dimensiones, ¿no? De manejar los instrumentos jurídicos y por otro ir construyendo desde el pueblo un nuevo derecho, ¿no? Entonces, en el caso de la Constitución mexicana, ya vimos pues esta formación a partir de la Revolución, el ala progresista, Mújica, otros que defendieron el aspecto de la tierra, la educación, del derecho del subsuelo para la nación, etcétera, ¿no? En el caso ecuatoriano, pues tenemos esta configuración que permitió la recreación constitucional, ¿no? Y las posibilidades que da el reconocimiento al menos de las lenguas para el intercambio intercultural, el reconocimiento de cierta dimensión de la autonomía y todos los aspectos del carácter nacional que son diferentes a la constitución ecuatoriana previa, ¿no? Pero a la vez fijando límites. El chiste es cómo podemos hacer uso de esas herramientas legales, por ejemplo, el derecho que tiene avanzado al agua, ¿no? El derecho que plantea la autonomía, el reconocimiento de las lenguas como cuestión intercultural, y en el caso chileno nos enfrentamos a la coyuntura de cómo reconocer las asambleas, las instancias que van haciendo de la organización popular desde el 2019, ¿no? Para generar un nuevo derecho, ¿no? En esa constituyente que estabilice las luchas del pueblo y que en su caso pueda incluso llegar a dar legalidad a la justicia en aquellos aspectos en que un constituyente es capaz de transformar más radicalmente la perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, pues ya la idea es, aquí tienen todas y todos la palabra para comentar cómo orientar, ¿no? Cómo conjugar las distintas herramientas que se tienen en cada caso, ¿no? Como incluso en el caso ecuatoriano, el plan de vida del pueblo Shuararuta, aunque está también en el grupo, ¿no? Como pues la claridad de hacia dónde se quiere ir, ¿no? Hacia dónde se quiere marchar. Entonces, pues adelante con la palabra, cada una, cada uno, y pues que se guíe colectivamente, por si yo me desconecto. Tomen la palabra, yo de repente voy a apagar mi cámara por cuestión de señal, ¿no? Pero adelante con la palabrita. Váyanse animando, ándenle. Cualquiera que tome la palabra para iniciar, pues es sesión de lunes, es sesión de intercambio. Rafael, Elif, Hola, profe, Aline, buenos Fer. días. Y disculpa, centro Buenos días, adelante, tomen la palabra. un poquito atrasado. Sí, buen día Pedro, buen día a Buenos todos. días. Adelante. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien, aquí andamos. Qué bueno. Sí, quizás a manera también como tú has hecho una introducción, también quizás señalar algunos puntos. El tema es muy importante y quizás me atrevo a hacer a notar un rasgo, a manera de que en el caso de mexicano, la Constitución de 1917 se señala como la primera y de avanzada en el aspecto social. Efectivamente, como nos expresaba la maestra Marilú, tiene el rasgo también en el sentido de que se retoma todo el tema de la tierra
que también están antecedentes de los planes y programas políticos previos al 17. El caso mexicano se le ha ubicado en esa perspectiva y también anotaría no solamente en el caso del artículo 27 constitucional, sino también el tercero, el cuarto y el 123, por señalar los más inmediatos. Con ello, bueno, pues sí, el tema de la tierra en sentido específico y quizás en el hecho de que los derechos constitucionales no deben de ser letra muerta, no deben quedar en la clásica frase porfiriana de conózcase pero no se cumpla, sino que deben de ser los derechos un ejercicio permanente, positivo, valga el sentido de la expresión, a manera también del derecho, y con ello, bueno, pues dejar como un elemento de la vida cotidiana, como también señala el artículo tercero, donde también se hace referencia a la forma de la democracia, un ejercicio diario, un ejercicio cotidiano, un ejercicio permanente. Con eso también está el planteamiento efectivamente de toda la dimensión jurídica y sin embargo hay un elemento que ojalá por ahí algunos otros compañeros pudieran también ampliar, quizás la maestra, quizás Pedro, el doctor Pedro, a razón de que efectivamente está el hecho de que la ley marca la intención, mas no resuelve el problema. Esta es una discusión permanente que luego se tiene en las cámaras, a manera de que cómo se va a atender el problema. Y esto, bueno, por la misma dinámica legislativa. Entonces ahí la ley se expresa como una intención, una definición, pero no resuelve el problema. Es el instrumento para resolver el problema y marca la intención y va a generar la intención incluso de los diferentes niveles de gobierno. Y con ello, bueno, pues está ahí en toda su perspectiva. El asunto de la tierra en México, un asunto muy complejo, histórico, con antecedentes en toda su forma, y que también lleva a confluir una serie de diferentes aspectos, no solamente económicos, sino también de organización y organización social, organización productiva, y que cruza por etapas muy difíciles y que con ello, bueno, pues tiene en situación a ubicar a quienes trabajan la tierra en situaciones de explotación extrema, llegando al esclavismo. Por ahí alguien mencionaba ese aspecto, el sentido de un esclavismo con formación muy específica para México. Con esto ubicamos de manera muy clara efectivamente ese planteamiento, la tierra es de quien la trabaja, pero no solamente en el sentido de la expresión, sino también en el sentido jurídico específico reconociéndose derechos. Y con ello, bueno, pues está en términos ya muy concretos a lo que quiero llegar, está en términos del ejido. Se pasa toda una etapa importante del México posrevolucionario hasta la etapa del régimen de Salinas, donde efectivamente el ejido sufre una transformación y de ahí a la fecha. Entonces, con esto también dejar en la mesa como un punto también a razón del desarrollo del ejido. Sería este mi comentario, Pedro, sería este mi comentario, compañeros, para ceder el uso de la palabra. Muchas gracias, José. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Si no, en lo que se van animando, yo creo que lo que plantea José pues es clave, ¿no? Y también ver cómo se presenta la defensa en su caso de cada punto
y cómo se liga con el movimiento social, como se decía en otras sesiones, ¿no? Porque, bueno, uno de los aspectos básicos de México es el municipio libre, ¿no? Pero que, por ejemplo, para los pueblos originarios está en ese tránsito de poder dar lugar al reconocimiento de aspectos del municipio propiamente indígena también, cuando es el caso, ¿no? Del 10% de la población que tenemos originaria en las cuestiones estadísticas, ¿no? Y este ejercicio del presupuesto directo y en su caso, que todavía es muy restringido, ¿no? De la autonomía. Pero por ejemplo en la Constitución ecuatoriana tenemos para el ejercicio del territorio pues otra perspectiva, porque ahí están reconocidas dimensiones de la autonomía en la Constitución, y aunque hay una reducción del territorio shuar por el aumento poblacional, ¿no? Correspondiéndole menos terreno, digamos, a cada habitante con el tiempo, ¿no? En la selva, finalmente hay ese reconocimiento. Pero ahí no hay tanto el municipio indígena, sino hay estas regiones, ¿no? Que se reconocen, por ejemplo, en el plan de vida del pueblo Shuar Arutam, ¿no? En donde se puede ejercer la libertad, la autonomía y el derecho del pueblo Shuar, ¿no? Sí, y en el caso chileno nos comentaban Giovanni y Elías del aspecto de cómo se está constituyendo un sujeto, digamos, de derecho, que es esta asamblea, ¿no? En donde se están tomando decisiones, ¿no? En México elegido en la parte de la propiedad de la tierra, y también la comunidad con todo este vaivén, digamos, de la apertura de la revolución, el avance del cardenismo, luego la retracción, finalmente la contrarreforma agraria de Salinas, y hoy en día una coyuntura intermedia, ¿no? Entonces, cómo ir conjugando las distintas posibilidades y luchas, como comentaba José, ¿no? Entonces, bueno, adelante con la palabra. ¿Quién quiere seguir comentando? Adelante, Guadalupe, toma simplemente la palabra. Guadalupe Durán. Abre tu micrófono y comenta. Ay, sí, gracias. Buen día a todos, doctor. Pues a manera de un poquito de análisis, o sea, y que permite también, se me hacen temas muy importantes, y sobre todo la cuestión de que se pueda tener un análisis comparativo con otros países. Si bien podemos tener como referente que en nuestras independencias, desde México hasta el sur del continente americano, fueron en días subsecuentes, casi en los mismos años. Sería muy importante, bueno, en este caso yo desconozco, y si se puede aportar en esto, si se tuvo una evolución, como en el caso de una evolución en sus constituciones, las personas que participan de otros países, como la constitución de nosotros, y si de alguna manera se han tocado también de alguna forma esa misma evolución en el concepto, pues el principal creo que es lo que se está tocando, que es el artículo 46 sobre lo de los municipios. Ese sería, doctor, mi punto de intervención. Gracias. Bueno, creo que abres un tema sumamente amplio. Tiene que ver un poco con el módulo previo del seminario, el de historia, ¿no? Donde creo que comentamos un poco, pero para retomar, y creo que alimenta la discusión, pues lo que veíamos es que en realidad los procesos, aunque hay una cierta confluencia y alguna similitud, pues sí, también son completamente diferentes. Para el caso de quienes más han estado en el seminario, que son Chile, Ecuador y México, pues en realidad sí los procesos son bastante distintos, porque el México atraviesa primero el logro de una constitución
desde el ala más radical, digamos, de la independencia, que son los sentimientos de la nación, a pesar de todos sus límites, pues plantean una constitución de avanzada, ¿no? De abolición inmediata de la esclavitud, pero no es el mismo caso, ¿no? Y en otros son más radicales, en otros menos, y en otros no hay mayor avance o está totalmente ligado al proyecto criollo, ¿no? Pero pues hay todos esos matices. Por ejemplo, la primera independencia, la de Toussaint Louverture, plantea la abolición de la esclavitud, porque es en Haití la construcción desde la negritud, ¿no? Sí, pero en el caso mexicano, además de ese inicio, después se logra el avance de la reforma, que tiene lados progresistas, pero lados también regresivos, y ahí veíamos que ahí coinciden en gran parte de América Latina y en particular en Chile, que las independencias pues son independencias del Imperio Español o del portugués, o en su caso en el norte de Francia y de Inglaterra, pero en realidad siguen manteniendo una perspectiva legal y del Estado unitario en función de los criollos y mestizos, ¿no? Y los pueblos originarios, aunque aportan sangre y muertes, no forman parte de los constituyentes en casi todos los casos, ¿no? Y no se reconocen los derechos ni las dimensiones de sus naciones en la Constitución, ¿no? Ni en México ni en otros, y incluso se avanza más en el siglo XIX en la desposesión de las tierras indígenas, ¿no? Al amparo del laicismo, al amparo de diversos horizontes más o menos compartidos. Y en México, bueno, además está el tercer hito de esta Constitución que decía Marilu en la sesión pasada, cómo se constituye la Constitución mexicana, y en otros casos pues bien diferente. En el caso chileno se platicaba cómo en realidad hay una reversión radical en el siglo XX, porque cuando entra la dictadura pinochetista al tirar la democracia de Salvador Allende, entonces se impone una constitución totalmente en función del capital nacional y transnacional y un acotamiento total de los derechos, ¿no? Sí, mientras que en el caso ecuatoriano es justamente una situación inversa, porque al darse la coyuntura del gobierno de Correa, se permite una coalición que cambia la constitución y otorga el derecho a las lenguas indígenas, el derecho a la autonomía, el derecho al agua, ¿no? Una serie de derechos que son un poco más progresivos, ¿no? Y en el caso chileno pues están en esa coyuntura ahorita de la Asamblea Constituyente, tratando de revertir todo el proceso de la constitución dictatorial pinochetista, ¿no? Y en relación con el movimiento de insurrección que empezó en 19, ¿no? Entonces como que son diferencias en cada caso, y comentábamos pues en este específico del municipio que los Shuar tienen la cuestión del municipio, pero tienen también aspectos de la constitución reconocida de los quichuas, de los Shuar, y bueno, se le dice que también pueden intervenir otras nacionalidades no mencionadas digamos de manera tan específica como Shuar y quichuas, ¿no? Sí, y que han tenido posibilidad de constituirse en asociaciones a partir de estas posibilidades constitucionales. En el caso Shuar hay varias comunidades, pero unos 130,000 o algo por el estilo, no me acuerdo bien la cifra, están constituidos en particular en el pueblo Shuar-Aruta, ¿no? Sí, que es una instancia que pueden generar, pero además pues está cada población en específico que tiene su organización interna, ¿no? Y que pues es muy peculiar porque la extensión de la selva es otra frente a lo que son, por ejemplo, los terrenos en México o en Chile, ¿no? Entonces, pues es lo que podría comentar. Adelante, Guadalupe. Nuevamente, sí, gracias. Es bastante interesante este tema y, bueno, con relación
a la respuesta de ahorita y lo que se tocó la clase anterior, a mí me toca una fibra muy sensible porque pues sabemos muchas personas que quisiéramos que se resolvieran pues una serie de injusticias que a través de que están establecidas, de que a pesar de que están establecidas en las constituciones y demás, pues nada más son, como decía también José Jiménez, ¿no? Están ahí, ¿sí? Se llevan en algún punto, en algún momento, pero aquí tiene que ver mucho la cuestión política de los gobiernos, ¿no? Yo en lo específico, digo, caray, veía apenas un video como aquí en México, ¿no? Vemos la cuestión, como la cuestión política, ¿no? El no llevar las leyes, el no ejercerlas, el permitir la cuestión del manejo de ciertos grupos de poder, llevan a que las personas, como se dicen los grupos originarios y toda la evolución que han tenido, que hemos tenido porque somos personas que venimos de pueblo, ¿no? Somos pueblo, de nuestras raíces, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, cómo vamos perdiendo muchísimas cosas. Y bueno, retomo el caso de lo que veía apenas de el por qué en específico en México el incremento del limón, ¿no? Un artículo pues básico y necesario ahorita como cítrico para estas cuestiones, ¿no? Y pues se retoma por ahí los casos de algunas personas en que dicen que tuvieron que dejar sus tierras, que venían de ancestros, que venían y todo. ¿Por qué? Por el punto precisamente de grupos que manejan la corrupción, ¿no? Y que no, ahí no es el despojo, no es el te compro la tierra, no es el decir te compro la tierra, no, sino el despojo, ¿no? Y qué hacer con ese tipo de personas, no sé, yo pienso, qué padre que estamos tomando estos seminarios, estos cursos, porque tomamos el punto de la conciencia, ¿no? Pero sí, por otro lado, pues no sé, yo pienso en crear una organización, en pensar, tener un poquito más allá, que aunque se corra un punto de peligro, soy utópica en ocasiones, pero sí poder hacer algo, ¿no? Porque pienso que todo puede tener de alguna forma, una solución. Bueno, muchísimas gracias, a lo mejor no fui clara, pero creo que se haya entendido. No, creo que Gracias. sí, y es muy importante y complejo, delicado, ¿no? Porque pues de lo que hablas es también en el limón como en el aguacate, en el caso michoacano, intervienen dimensiones de crimen organizado, ¿no? Entonces pues sí, ahí es la omisión, digamos, del Estado y el funcionamiento connivente, porque pues finalmente es parte del capital, ¿no? Yo recuerdo cuando hace algunas décadas estuvo en México el especialista fiscal italiano que estuvo en el combate a la mafia siciliana, ¿no? Él decía el narcotráfico y todo proceso de crimen organizado como el que hubo en Estados Unidos con el alcohol siempre son crímenes de Estado, dice. O sea, si no hay un Estado connivente, esos procesos no pueden florecer, ¿no? Y por el otro lado, si existen es que hay esa apertura del Estado. O sea, es algo muy complicado para nosotros, para los pueblos, porque ahí, digamos, está dejando de actuar el Estado en su función, y entonces los ciudadanos quedamos en un estado de desprotección y de despojo por encima de la ley, ¿no? Entonces, pues por eso el surgimiento, no sé, me imagino en Chile y en Ecuador no conocen, pero en años pasados en México hubo momentos en que surgieron incluso procesos de autodefensa campesina, porque fue la opción que se dieron algunas comunidades para poder enfrentar a las armas del crimen y del narcotráfico, ¿no? Pero justamente es cuando pues ya incluso el propio derecho burgués deja de funcionar y se da pie a estos procesos de
despojo y de capital, porque finalmente el narcotráfico es parte del capital, es parte de la explotación y la ganancia, ¿no? Pero no solamente no podemos ejercer la parte más progresiva de la Constitución y la legalidad, y no podemos como defender, sino que pues requerimos procesos de contrapeso, ¿no? Entonces pues sí, son las realidades que estamos viviendo, ¿no? Y justamente pues sí, es combinar los procesos de defensa. Creo que en el caso ecuatoriano hay cierta ventaja porque el Ecuador tiene un nivel de organización concéntrica muy importante de los pueblos, que yo creo que pueden ponerle límite, ¿no?, a las organizaciones criminales, ¿no? Pero pues no es el caso de otras regiones. Gracias, doctor Pedro. No, al contrario. Adelante con la palabra. ¿Quién sigue? Adelante. Estimado doctor Pedro, ¿cómo están, compañeros de este grupo? Saludarle desde Morona, Santiago, Ecuador. Bueno, pues había escuchado todo este tema de historia. Creo que cada nación, cada país, tenemos nuestras historias y es bueno aprender todo este tema y poder evaluar, tomar resoluciones y proyectarnos hacia el futuro. Hablando del mundo indígena, del pueblo Shuar, tenemos nuestros territorios que el gobierno ha otorgado elaboración, construcción de tierras globales donde el pueblo en comunidad, si es 2.000, 5.000 hectáreas, tiene a nombre de una organización que es tierras comunitarias. Y de ello, dentro de esas tierras comunitarias habitan más de 50, 100, 200 personas, que igual está amparado en la Constitución, que no puede ser quitado ni dividido a tierras ancestrales. Pero igual la Constitución nos protege todas nuestras tierras, pero incluso no tenemos derecho a subsuelo. Por eso es que la Constitución son impuestos, no nos imponen sus leyes en cada estado, y a todos los indígenas nos tienen discriminados, nos tienen abandonados. Pero la lucha constante de las organizaciones Shuar que tenemos aquí, como la NASHE, la FICH y otras organizaciones, también el pueblo Achuar, la lucha de 30, 40 años, en las épocas del Rafael Correa, hemos insertado algunos artículos donde que el medio ambiente, los territorios indígenas, los derechos de los pueblos ancestrales, que sean respetados. Claro que está escrito en uno de los artículos, pero no se cumple. Es simplemente, es escrito, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo en tema de la política? Como pueblos, movimientos sociales, movimientos indígenas que hacemos aquí en Morona, Santiago, voy a hablar un poco sobre este tema. Y los pueblos indígenas, los líderes que estamos asentados aquí en Morona, Santiago, hemos hablado entre compañeros de lucha, compañeros que realmente pensamos para nuestras futuras generaciones, para que las tierras, la selva no esté destruida en futuras generaciones. Porque imagínense, mi estimado compañeros, cada país estamos excluidos. Claro, mucha gente podía hablar que la Constitución me ampara, pero en realidad no es así. ¿Por qué digo, compañeros, compañeros de este grupo, desde mi punto de vista, desde mi experiencia que he vivido,
en los paros, en las manifestaciones, en las luchas. Claro, al menos el 20% hemos logrado de que nuestros derechos sean respetados, nuestra selva, nuestra cultura, nuestros ríos. Ahora mismo estamos viendo las noticias que me pasaron ayer. Se va a construir una hidroeléctrica, una empresa eléctrica que van a atajar río Santiago y Zamora. De tanta lucha que hacen de las organizaciones, y de qué nos sirve la lucha constante de muertos de nuestros líderes, porque somos amenazados, somos perseguidos, somos encarcelados. Espero estos días que la FICH y otras organizaciones, espero la convocatoria, poder participar en esta asamblea, porque tengo un grupo de líderes que estamos en coordinación de temas de estas empresas eléctricas que el gobierno ha otorgado. Creo que hace una semanita estoy revisando esta noticia. Y eso va a afectar mucho lo que es territorio del pueblo Shuar, que está en la zona de la frontera de Zamora y Tihuintza. Entonces, si yo realmente siento indignado por este atropello que cada día, cada gobierno nos discriminan y no respetan lo que está escrito en la Constitución. Nosotros tenemos otras leyes, pero resolución, estatutos, reglamentos de los pueblos indígenas no puede sobrepasar la Constitución, no puede violar a la Constitución. Pero nosotros siempre decimos en nuestras manifestaciones, en nuestros paros, en nuestras asambleas, que tenemos nuestro reglamento, que tenemos nuestros estatutos. Pero ¿qué dice el gobierno? Sí, pero primero lean la Constitución. No, ustedes no pueden violarla. Entonces ahí siempre retrocedemos nosotros. ¿Y cuál es nuestro objetivo en tema de la política? Un poco quería colaborar eso. Nosotros como pueblo indígena tenemos un movimiento que se llama Pachacuti. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo, principios de tener ese movimiento? Hemos llegado a captar con pueblos indígenas Shuar, lo que son presidentes de GATS parroquiales, alcaldes, hemos llegado a captar lo que es la prefectura, hemos llegado hasta la Asamblea Nacional, donde muy pocos hablan, exponen el cambio de leyes a favor de los pueblos indígenas. Estamos ya en las puertas para 2023, elección de nuevo presidente de la República del Ecuador. Queremos llegar en la presidencia con un indígena, puede ser Shuar, Achuar, afroecuatoriano, un quichua, porque nosotros somos más como pueblos indígenas en el Ecuador. Son pocos la gente que nos está manejando. Por eso nuestro objetivo es llegar al poder en la presidencia de la República y hacer total cambio de leyes de la Constitución de la República del Ecuador, donde que en territorios ancestrales no sean sacados ni explotados ni un grano de oro, petróleo y cobre, que las aguas, que las selvas sean conservadas a futuras generaciones. Eso es nuestra lucha. Porque con paros, con manifestaciones, con cierre de vías, no vamos a lograr. Pero tenemos una muy buena ruta de la tema de nuestra política que tenemos aquí a nivel provincial, a nivel nacional. Esperemos lograrlo, porque nosotros en Shuar decimos, Irundrari Kakarmeti, solo unidos somos fuertes y solo el pueblo salva a su pueblo. Muchas gracias. Gracias, Moisés. Bueno, creo que se abren varias vetas, ¿no? Yo en particular me gustaría comentar con relación al conjunto de las discusiones desde diciembre y ahora en enero, ¿no? Al retomar, que
creo que es muy importante en cada caso el que podamos interiorizar lo que decía el doctor Orlando Aragón de la ecología de saberes jurídicos y de prácticas, ¿no? Para poder hacer esas defensas, ¿no? Sí, la Constitución plantea, tanto en el caso mexicano como en el ecuatoriano, el derecho de la nación, pero también de alguna manera, si hacemos saberes, la Constitución ampara aspectos, por ejemplo, de la preservación del agua, ¿no? En el caso de una hidroeléctrica, o ampara la autonomía de los pueblos, ¿no? Por decir un par de dimensiones jurídicas, ¿no? Y cómo hacer uso de esos elementos para contraponernos a los despojos, y también las leyes internacionales, ¿no? Sobre particular de los pueblos originarios, que es este marco del Convenio 169 o la Declaración de la ONU sobre los pueblos originarios, ¿no? Y por otro lado, el propio plan de vida del pueblo Shuar-Arutam, ¿no? Cómo hacer la conjunción de eso con el movimiento político, social, y esta inserción del Pachacutic, ¿no? Para avanzar. Entonces yo creo que, pues sí, justo ese es el reto, cómo vamos constituyendo esas relaciones, esos vínculos, esas especializaciones, ¿no? Y hacemos el ejercicio de defensa del derecho desde esa ecología de saberes para poder poner freno. Yo creo que una ventaja enorme del pueblo quichua y shuar es que hay un plan de vida, porque en el caso mexicano es mucho más complejo porque no hay un horizonte fuera del orden del capital, del industrialismo, del extractivismo, ¿no? Sino que el modelo de vida, digamos, occidental, capitalista, depredador, extractivista, pues está en la mente de prácticamente todas las mujeres y todos los hombres del país. Y en cambio en el pueblo shuar hay como todavía vivo ese horizonte de otra perspectiva, o en el caso quichua del Tahuantinsuyo, ¿no? Que permiten como una mayor proximidad con otra perspectiva que no es el desarrollo como de la mera industrialización capitalista, que hace necesario el metal, que hace necesario el oro, que hace necesario todos estos procesos que depredan la naturaleza, ¿no? Pero bueno, pues ahí va el caminar. Gracias, Moisés. ¿Quién más toma la palabra? Gracias, buenos días, Pedro, y a todos los compañeros desde Ecuador, Maichuas, Cordial, Cóndor. Gracias, las exposiciones del sábado que tuvimos fueron sobre los derechos constitucionales, según nos ampara a todos los ecuatorianos y a diferentes lugares del país. Entonces, como bien decía el compañero Moisés, es justo lo que en Ecuador está pasando. Hay en la Constitución algunos derechos, algunos articulados, según nos amparan, pero solamente ha sido una teoría. Yo siempre le he dicho, es una teoría y que no se cumple. Frente a los paros, movilizaciones, entre muertos, en cada movilización, en cada reclamo que se haga, de acuerdo a nuestros derechos, de acuerdo a la Constitución, siempre ha habido eso. Y otro caso, en transcurso de todo eso, se crea un movimiento Pachacutic, según para defender nuestros derechos y que nuestros talentos humanos de acá del Ecuador asuman esa responsabilidad de asambleístas, de los presidentes de diferentes GATS, parroquial, provincial y municipal. Pero lastimosamente los asambleístas que realmente están ahí a cargo de insertar algunos cambios en la Asamblea Constituyente, pero más bien se han callado, solamente se han prestado, solamente han aprovechado para sus lucros personales, y muy poco hay quien defienda los derechos constitucionales en la Asamblea Constituyente.
Entonces, por eso es que estamos así como estamos y también tenemos una organización o diferentes organizaciones como la Federación Shuar, NAE, NASHE y otras organizaciones de Quichua, de Bao, de otras nacionalidades. Pero lastimosamente los presidentes que han dirigido al principio han definido a sol y sombra, pero en el proceso los gobiernos eh, más están atacando a las personas que hablan mucho y que defienden. Entonces son sobornados y por eso es que no se ha logrado el proceso de la defensa de los territorios y de todos los recursos que existen en la Amazonía. Eh, en realidad nosotros estamos bien estructurados desde las comunidades, asociaciones, federaciones, la CONAIE, que es a nivel regional, y la CONGENIAI, a nivel nacional, y la COICA a nivel internacional. Entonces, un organismo que está bastante bien organizado, pero los representantes son quienes no lo han aprovechado como es debido. Más bien se aprovechan del pueblo para sus lucros personales y eso es lo que debilita a todo el organismo que se está trabajando. Pero de todas maneras, yo siempre he dicho, la Constitución nunca nos va a defender. Hay derechos que nos amparan, pero si nosotros no nos ponemos en pie de lucha, si nosotros, cada uno de nosotros, no podemos parte en la defensa del territorio, en la defensa de nuestros derechos, que nos asiste, esté escrito o no esté escrito, nosotros somos una cultura de posición, una cultura milenaria que siempre hemos estado y existido y seguiremos existiendo. Entonces todo depende de nosotros. Aquí los que tienen mucha plata eh, están cogiendo a las personas que más están hablando, más están defendiendo sus derechos. Entonces solamente con el soborno se apaga los líderes de acá de la Amazonía. Muy pocos son quienes resisten y seguirán resistiendo. Pero de todas maneras estamos a tiempo de defendernos y iremos defendiéndonos nosotros desde acá, desde la Amazonía. Solamente es un poco ponernos de acuerdo, a ver qué ruta tomamos los compañeros, porque los compañeros de Ecuador no somos de un solo lugar, somos de diferentes partes, entonces sí tenemos que un poco analizar de fondo. Pero todas esas realidades, todas esas problemáticas está abarcando a nivel internacional. Lo que estoy pensando, cómo poder armar, y a pesar de que tenemos algunos algunas defensas del 169 de la OIT y otras declaraciones y acuerdos de, o sea, a nivel internacional. O sea, hay tantos acuerdos, tantos derechos, pero ninguno son tomados en cuenta como es debido. Nosotros aquí, como el pueblo Shararuta, hemos hecho algunas demandas frente a la amenaza minera, pero eso no llega en los lugares donde debe ser. O sea, los abogados siempre necesitan dinero y para poder procesar todas esas demandas. Y hemos presentado una demanda en la Corte Internacional, en la Corte Interamericana, pero tarda la respuesta que nosotros queremos tener. Entonces, los, los dirigentes que han estado, los dirigentes del pueblo Charuta, siempre han estado en eso y hasta ahora la presidenta Josefina, entonces está en este proceso, eh, pero hay personas que no permiten que se haga eso. Están por atrás de los recursos que les interesa, entonces no permiten que se logre todo esto. Entonces igual, los abogados se prestan por otros lados, entonces creo que por tal razón hay mucho tardía, entonces no se ve mucho efecto, pero igual estamos ahí pendientes para ver qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar en el proceso. Entonces, solamente la unidad nos va a dar las directrices y también lo que estaba proponiendo. Este grupo que estamos conformado como estudiantes de CIET, en el proceso armar tal vez considerar un grupo
un grupo, como se denomine, ¿cómo se puede decir? Un grupo social un grupo social internacional, no sé, podemos poner un nombre, que seamos reconocidos a nivel nacional e internacional, que nuestras voces puedan ser reconocidos en diferentes lugares. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta, no podemos solamente asistir y eso terminamos nuestro curso, nuestras clases se define y ahí se acabó. Entonces, sí tenemos que mantener un proceso continuo y eso nos va a permitir que nuestras voces sean escuchados no solamente en Ecuador, ya a nivel nacional e internacional. Mi propuesta, no sé si vale la pena, Pedro, y los compañeros, gracias por permitirme. Gracias, Zunki. Bueno, creo que ahí compañeras y compañeros sobre todo del Frente Popular Francisco Villa, podrían retomar esta perspectiva de tender un puente más orgánico y permanente de poder hacer eco, ¿no?, a las demandas y a los reclamos del pueblo Shuararutam. Yo creo que sí es factible. De hecho, pues siempre el Frente tiene esta perspectiva internacional e internacionalista, ¿no? Yo creo que se puede hacer. También un comentario sobre lo que comentan Zunki y Moisés y otros compañeros, ¿no? Que yo creo que a lo mejor una tarea formativa, pero ahí sí tiene que ser bajo el horizonte también del manejo del derecho positivo tal cual, ¿no? Es lo que alguna vez se han hecho unos pueblos originarios de México. Yo recuerdo mucho a los que se llama desde fuera los mijes, ¿no?, de Oaxaca, que ellos en su equivalente, digamos, al plan de vida del pueblo Shuararutam, en el plan de la comunidad mije, decidieron formar a cierto tipo de profesionales para poder hacer el desarrollo de la defensa comunitaria, ¿no? Entonces yo estoy pensando que es probablemente necesario en el mediano plazo que empiecen desde ya a formarse abogados shuar desde el horizonte de la defensa comunitaria, es decir, que no sean corrompibles y que todo el saber lo orienten en función de la defensa del pueblo shuar. Yo creo que formar algunas abogadas y abogados en ese horizonte pues se tardan 4 años o 5, lo que sea, pero que sería parte de un programa de defensa de mediano plazo muy importante, ¿no? Y bueno, en el plano de las luchas que plantean, creo que no hay que echar en saco roto lo que decía otras expresiones de cómo crear demandas que permitan tener una representación porcentual o territorial de las comunidades, porque siendo un porcentaje mucho más importante, digamos, de población originaria que en México, que se reconoce un 10%, ¿no? No tienen esa representación en la estructura del Estado, ¿no? Y entonces, cómo generar representantes y esos representantes puedan por su representación numérica tener un peso que equilibre o reequilibre la balanza, ¿no? Entonces, pero sí creo que el crear un grupo internacional, yo creo que lo que discusión más entre José, los que están en la reunión, pero sí creo
Creo que sería interesante. Bueno, está Edith también, ¿no? Que podrían tener esta Ruth también, ¿no? Para retomar estas. ¿Quién sigue el hilo? Los que ya hablaron o los que no han hablado, adelante con la palabra Sí, buenos días. sobre cualquiera de los temas. Adelante. Sí, a mí me parece muy importante todo lo que ahorita se ha comentado en relación a poder tener una perspectiva más amplia sobre cómo unificar los criterios y el rumbo que puede estar surgiendo en grupos como este, ¿no? Donde se fija una visión, más o menos con ciertas características de convicción, de visión y pues de una lucha ideológica que puede llevarnos más allá de, digamos, de un planteamiento teórico. Pero evidentemente, como se dice, no es algo fácil y pues yo creo que todos los que estamos aquí tenemos una forma de ver o el trascender de una forma organizada este tipo de propuestas que está haciendo el compañero y a mí me parece en lo personal que puede funcionar, y, pero que debemos de unir voluntades y una forma adecuada para darle rumbo a sus propuestas. Gracias. Claro, muchas gracias, Ruth. Pues yo creo que está puesta la cuestión en el debate, ¿no? Y pues a lo mejor poco a poco vamos concretando esta perspectiva, ¿no? Conforme vayan surgiendo ideas, precisiones, ampliaciones del asunto, ¿no? Pero ya está ahí puesto en la mesa el tema. Adelante con la palabra. ¿Quién más? Aline, Chinky, Dayana, Félix, Jesús, Jocelyn, Luis, Miguel Ángel Chup, Ninfa. ¿Quién nos quiere compartir su palabra, su pensamiento? ¿Nadie más quiere compartir palabra? Recuerden que los lunes pues la cuerda es hasta donde damos como colectivo en los intereses, los pensamientos, las dudas. Pedro, Adelante, José. sí, bueno, tenemos acá unos problemas técnicos, pero estamos tratando de superarlos. Quisiera retomar la propuesta que hace el compañero del Ecuador. Es muy importante, es vamos, uno de los objetivos que tendremos que ubicar históricamente, a manera de que quienes demos continuidad a esta ruta o quien den continuidad a esta ruta. Yo quisiera proponerle a manera efectivamente, retomando su propuesta, que es muy importante, la posibilidad quizás de ir diseñando un acuerdo, y en este caso los compañeros que estamos en este espacio, un acuerdo en el cual tengamos algunas actividades y algunos objetivos definidos. Muy específicamente ahorita estamos tocando por lo menos tres que son importantísimos.
y que incluso nosotros hemos llegado a la dimensión del hábitat. Y efectivamente se parte de la cuestión de la tierra, la propiedad de la tierra. En México también habría que ubicar que en estos momentos tenemos varios tipos de propiedad de tierra, ¿sí? Y en el cual, bueno, pues históricamente contenido muy grande. Y con esto, y en términos específicos, quizás México, Ecuador, Chile, quienes estamos hoy en esta reunión, establecer un plan de trabajo en el cual con algunos objetivos y algunas actividades que podamos desarrollar, pero de entrada reconocer esa propuesta que es muy importante y con ello ir aprendiendo y vamos, cómo va evolucionando, quizás en un sentido comparativo o en términos de evolución, como mencionaba la compañera Guadalupe, que hace rato tocó el tema y lo ubicó en esa perspectiva. Y con ello, bueno, pues es importante también observar cómo va evolucionando el caso chileno. Y Chile tiene unas dimensiones enormes, históricamente, no solo desde los años 80 hacia acá, sino que por las mismas circunstancias nos puede mostrar una serie de elementos hoy por hoy a razón de la constituyente que están cruzando y el diseño de esa nueva constitución, cómo lo va a procesar, cómo se va a ir desarrollando, qué planteamientos hay en este momento, los pueblos originarios y situaciones que están cruzando y demás. Y al final también hacer una reflexión en términos de que de una u otra forma es una correlación de fuerzas políticas que van a también a dar fuerza, validez y realidad a los derechos constitucionales. Y con ello, bueno, pues también está en términos de ver esa correlación de fuerzas e irla ubicando también cómo se va evolucionando. De entrada, Pedro, yo quisiera sugerir que esa propuesta de los compañeros de Ecuador la tomemos, la anotemos en el margen superior izquierdo, a razón de tenerla presente, y con esto, bueno, pues quizás en algunos momentos volver a retomar en algún espacio para darle ya el contenido y algún planteamiento. De nuestra parte, podríamos comprometernos a elaborar un proyecto quizás de unos 5 puntos o de algunos puntos para retomar esta propuesta y ya ir intercambiando puntos de vista a manera de ir haciendo coincidencias qué temáticas pudiéramos estar abordando. Y pues muchas gracias y un saludo a los compañeros de Ecuador y de Chile. Gracias, José. Bueno, pues ya hay un avance para ir construyendo. Yo ando con una señal un poquito débil, pero bueno, adelante con la palabra. Adelante, Guadalupe. Sí, gracias. Bueno, sumando a lo que comentó también José Jiménez con relación a elaborar un plan de trabajo, digo, y antes de que se me vaya también el punto de la idea, y a lo mejor, pues como nota también sería conveniente de tomarlo desde un origen, ¿no? Que es la cuestión que se veía en la sesión pasada de programas, sí, pero programas y planes de estudio, pues desde pues el nivel básico, ¿no? Que nosotros manejamos, porque bueno, en el caso de México, pues hemos visto la decadencia que se ha tenido, al menos en esa materia, la pérdida de lo que es la cuestión del civismo, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante, pues considerarlo. Sé que como comentan, va a ser un tema largo, no va a ser a corto plazo, obviamente. Tal vez hay otros grupos que estén trabajando a hacer una investigación, si se está trabajando, se tiene algún antecedente, hay algún tipo de borrador que se pudiera tener, retomar como un referente y de ahí también poder tomar y hacer sumas y sumas cada vez. Eso sería todo. Gracias, Guadalupe. Adelante, ¿quién más con la palabra?
Pedro, si me permites nada más también hacer la sugerencia de que ojalá también podamos no solamente tocar el tema de la tierra, sino también tocar el tema del agua, el derecho al agua. Sé que hay experiencias importantísimas, y no solamente en Chile, en Ecuador, sino también el caso de Bolivia y el caso que nos lleva también a hacer esa reflexión en tema del agua. Un compañero mencionó hace rato, no recuerdo quién, mencionaba el asunto de la tierra, de la superficie y del subsuelo, que también es un tema importante, pero yo quisiera sugerir solamente para no perdernos en esa amplitud de temas de la propiedad de la tierra y también del agua. El agua es un elemento fundamentalísimo para el desarrollo también de actividades vitales, y con ello, bueno, me parece importante también jalar este tema a razón de ponerlo a la par con el tema de la tierra y agua. Muchas gracias, compañeros. Gracias. De hecho, se me ocurre que a lo mejor el lunes próximo, en la discusión que se va a dar de la sesión del sábado, podríamos ir reflexionando de aquí a 8 días sobre el tema del agua, para en esa sesión del lunes ampliar la discusión. Es justo el tema que planteó el compañero que habló sobre el extractivismo, ¿no? Y toda la resistencia frente a las presas y el manejo del agua en México y a nivel latinoamericano, y es el caso también que menciona Moisés, ¿no? Ahorita de las hidroeléctricas, todo este conjunto de problemas, ¿no? Entonces, bueno, queda anotado el tema. ¿Alguien más que quiera? ¿Se quedó levantada tu mano o quieres hablar otra vez? Otra vez, perdón. Sí, Adelante. es que tan importante es verdaderamente la participación, ¿no? De que tengamos, porque entonces con la participación como que nos hace recordar que podemos anexar otro tema. Bueno, en este caso, y viendo a futuro, digo, porque sí ha sucedido en nuestro país, al menos porque siendo productores de plata, pues toda la cuestión que hubo de expropiaciones en los 50, ¿no? Pensando también anexar, sumando dentro de la tierra, dentro del agua, el aspecto de minería, dada la circunstancia que ahorita se está manejando mucho el tema del litio. Eso sería todo. Gracias, doctor Pedro. Gracias, compañeros. Claro, sí, tuvimos en su momento, no me acuerdo si en octubre, la participación de un compañero, si revisan esa sesión. De hecho, le voy a pedir a Casiel, ya le había comentado, que creo que nos está escuchando, que pueda ir sumando los links otra vez de cada uno de los módulos, empezando por el primero, pero podría también, le voy a comentar que si sube también el link que hubo sobre el extractivismo, ¿no? Donde se habló justamente de la situación minera y los derechos, que creo que es un tema sensible para todo el continente y muy fuertemente para el caso chileno, ecuatoriano y mexicano, porque los 3 territorios están fuertemente concesionados a las mineras chinas, canadienses, estadounidenses, ¿no? Entonces, creo que quien no haya visto esa sesión sería importante que la revisara. Creo que fue una sesión muy relevante para el tema, ¿no? Entonces le voy a comentar a Casiel para que sube el link y lo pueda reconsultar o consultar cada quien. Adelante con la palabra. Creo que se va cerrando la discusión. No sé si alguien más quiera comentar o si ya agotamos por hoy los temas. A ver, damos un minutito si alguien se anima, y si no, pues cerramos. ¿Quién más quiere platicar sobre cualquiera de los temas? Por ahí en el chat comentaba Luis cómo se va ganando
aspectos del capital, a pesar de que hay los instrumentos internacionales, finalmente no se cumplen, como también decía de algún modo Zunki, ¿no? Pero bueno, pues justo el movimiento social, el movimiento político, esa es su tarea, ¿no? Hacer que el derecho se ejerza en lo concreto, en la parte progresiva, y que no quede en letra muerta, ¿no? Pero pues esa es la dinámica social y política, ¿no? Y por eso estas reflexiones y estas búsquedas y estas luchas de tratar de que el derecho no sea letra muerta, sino que en lo que es progresivo puede ejercerse y en lo que es regresivo echarlo para atrás, ¿no? ¿Nadie se anima? Si nadie se anima, tenemos que cerrar, porque es pues ahora sí que esta sesión es de discusión. Entonces, si la discusión se agota, pues aquí cerraríamos. Ya llegó Freddy. ¿Quieres participar, Freddy? No, ¿verdad? Ya te vienes uniendo apenas. Es que estamos... amigo. Adelante, Moisés. No, le decía al compañero, falta. Ya. Pues si no hubiera más, aquí la dejamos, pues es sesión de... dice Freddy que puede comentar algo del tema. Pues si quieres, adelante, Freddy. De todas maneras, bueno, quienes no hayan revisado la Constitución ecuatoriana o el plan de vida del pueblo shuar, o no hayan revisado el derecho que nace del pueblo, creo que es importante que lo revisemos para que sea pues una lectura y una saber compartido, para que lo tengamos ahí a mano, ¿no? Durante el proceso entre sesiones. Y pues creo que se agotó el escenario, ¿no? Entonces, pues aquí la dejaríamos por hoy, y nos vemos el sábado con la maestra Marilú. También pueden ir pensando todos, ¿no? La idea es como introducirnos a través de la lucha de las mujeres de Cherán un poquito en esa otra dimensión de las líneas que recorren ideológicamente el seminario, políticamente, ¿no? El ver cómo llevamos a la dimensión del ejercicio concreto del derecho la dimensión de la defensa de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues ese va a ser el tema del sábado y un poco de la discusión del lunes, para si queremos irnos familiarizando con el tema, ¿no? Entonces, pues adelante, y entonces nos vemos el sábado, y aquí cerramos por hoy. Gracias a todas, gracias a todos. Y Casiel, si estás oyendo, te repito, si puedes subir el link, por favor, del módulo 1 y el link de la sesión sobre el extractivismo. Ok. Vale, abrazos a todos, a todas, y estamos en contacto. Buenos días, saludos, éxito. Saludos, nos vemos.